Hola a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de Eficiencia y Salud, un podcast de la Fundación PORIP que nace con el objetivo de hablar de temas actuales del sector salud, de evaluación económica, de evaluación sanitaria, de economía de la salud, de acceso al mercado de nuevas tecnologías sanitarias y demás temas relacionados. Y para ello, pues vamos a estar trayendo al podcast a personas con amplia experiencia en el sector para que nos cuenten un poco su opinión o su visión sobre la situación actual. Yo soy Alberto de la Cuadra, soy farmacéutico, economista de la salud y actualmente soy especialista en evaluación económica y bioestadística en PORIF. Y para estrenar este podcast, para este primer episodio, hemos traído a Miguel Ángel Casado y a Javier Soto Álvarez, que van a hablarnos un poquito sobre el pasado, sobre los orígenes de la evaluación económica en España y a nivel internacional. ¿Cómo estáis, Javier, Miguel Ángel? ¿Todo bien? Todo muy bien y muy ilusionados con esta iniciativa. Gracias, Alberto. Pues te voy a pedir, Miguel Ángel, ya que estás, que hagas una introducción para todos nuestros oyentes, que te presentes un poquito. Muy rápidamente. Mi nombre es Miguel Ángel Casado, soy farmacéutico de formación. Mi trayectoria profesional se ha visto vinculada a la industria farmacéutica durante muchos años en el pasado y desde 2004 soy el director de Pharmaconomics and Outcomes Research Iberia, PORIP, y desde hace aproximadamente 2 o 3 añitos también soy el presidente de la Fundación PORIP. Además tengo el grandísimo honor que comparto con Javier de ser miembro del comité de dirección del Máster de Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias, pues Javier, tu turno. Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Yo soy Javier Soto, soy médico de formación, especialista en farmacología clínica y mi trayectoria profesional empezó en el hospital hace ya muchos años. Allí estuve pues aproximadamente 6-7 años y después pasé al mundo de la industria farmacéutica. He estado en diferentes departamentos, empecé en médico, luego me derivé a todo el tema de evaluación económica y bueno, los últimos 20 y tantos años he estado metido en el mundo de la evaluación económica en diferentes laboratorios. Desde inicios de este año soy consultor y investigador de economía de la salud en la Universidad Carlos III y comparto con Miguel Ángel, como ha dicho, la dirección del máster de evaluación sanitaria y acceso al mercado de la universidad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que queda bastante claro que tenemos bastante experiencia hoy aquí en la mesa para hablar del pasado de esta evaluación económica. Y lo que pasa es que voy a empezar, Miguel Ángel, te voy a atacar a ti con una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. Y es si puedes dar una explicación amigable para cualquier persona que no esté muy metida en el sector sobre lo que es la evaluación sanitaria y, en este contexto, la evaluación económica. Me lo dejas complicado, Alberto, pero a su vez rememorando un poco cómo suelo empezar yo cualquier conversación con cualquier persona alrededor de este campo. Siempre hablo de relación de evaluación económica con un concepto que es gastar mejor. Gastar mejor porque lo que queremos es conseguir más resultados en salud. Yo siempre ligo el concepto de evaluación económica a el paso siguiente a la evaluación clínica. Es decir, tenemos que evaluar primero cuáles son los resultados en salud de cualquier intervención sanitaria. Esto es lo principal. Hay una cosa que muchas veces se nos plantea, que queremos hacer un estudio sobre evaluación económica. ¿Qué es lo primero que pedimos? Por favor, traernos los ensayos clínicos pivotales que nos puedan refrendar cuáles son los resultados en salud, evidentemente en este caso en eficacia, en condiciones ideales, para realmente seguir el siguiente paso, que es integrar la parte económica. Una definición muy clásica de evaluación económica orientada al famoso libro, Javier, de Drummond y colaboradores de la Universidad de York, habla que la evaluación económica
es el cálculo de la eficiencia, palabra sagrada, que la vamos a ir reivindicando continuamente. Cálculo de la eficiencia, es decir, la relación entre costes y resultados en salud de una intervención sanitaria, y la comparación de esos costes y resultados en salud con otra intervención sanitaria o con otra intervención que podríamos considerar la intervención estándar, el famoso gol estándar de los ensayos clínicos, pero traído a la evaluación económica. Todo ello en función de la disponibilidad a pagar que tenga el sistema para integrar esa intervención. Es decir, estamos continuamente intentando relacionar costes y resultados en salud para poder traer nuevas intervenciones que vayan orientadas a la mejora en esos resultados en salud para los pacientes. Yo creo que bastante claro, ¿no? Totalmente. Bueno, pues Javier, voy a por ti. Quiero empezar preguntándote cómo y por qué apostaste por la evaluación económica. Nos comentabas antes que has pasado por distintos departamentos y por distintas etapas. Pues cuéntanos. Bueno, la verdad que es una pregunta... Que te trae tu pasado, ¿no? Y sobre todo que no es difícil de contestar, lo que quería. Mira, yo empecé yo soy farmacólogo clínico, entonces siempre muy metido en el mundo de la evaluación de medicamentos. Evaluación sobre todo desde el punto de vista más clínico de seguridad, ¿vale? Y cuando empecé en la industria farmacéutica, empecé en el departamento médico, haciendo pues lo que eran ensayos clínicos, haciendo estudios observacionales, bueno, un poco lo que se hacía en aquella época en los departamentos médicos, que es parecido a lo que se hace ahora. Pero poco a poco fui viendo que además de conocer resultados en salud, habría que hacerse una pregunta que era adicional, y es si el sistema podía financiarlo, podía pagarlo, ¿no? Y entonces ahí surgió un poco, pues se empezó a ver la necesidad de empezar a tener datos de eficiencia, de coste-efectividad, que ayudasen a decidir qué se financiaba y qué no. Fue surgiendo la necesidad y, bueno, también tuve cierta suerte, hay que reconocerlo, porque en uno de los laboratorios que estaba, cuando yo estaba en médico, pues se creó una plaza de economía de la salud. Y entonces, pues dije, mira, esto es lo mío. ¿Por qué me atrajo? Básicamente porque yo siempre he considerado que en médico es todo muy estandarizado. Es sota, caballo y rey, se hace siempre todo de forma muy, muy parecida, mientras en el mundo de la evaluación económica no. Y hay muchísima creación, se puede hacer muchísimas cosas distintas, y esto yo creo que es muy atractivo para alguien que le gusta pues hacer cosas distintas, ¿no? Y este fue un poco por lo que yo empecé en el mundo de la evaluación económica. De cual no me arrepiento, además. Sí, la verdad que no lo había pensado nunca, pero sí que es verdad, esa libertad, ¿no? De poder crear cosas totalmente. ¿Y tú, Miguel Ángel? Pues mi historia es un poco diferente a la de Javier. Yo soy de aquellos investigadores con bata que hacía investigación preclínica. Yo mis orígenes, aparte ya os he comentado que de formación soy farmacéutico, empecé haciendo mi tesis doctoral en la Facultad de Medicina, en la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí empecé, no sé por qué, a interesarme por estos temas. Y justo cuando estaba a punto de leer mi tesis doctoral, bueno, pues vino un laboratorio, que lo voy a citar, es Lilly, y que me dio la oportunidad de integrarme en su departamento médico. Yo evidentemente quería unir la parte preclínica con la parte clínica. Y un día, casualmente, y también quiero hacer mención a una persona a la que debo muchísimo, y hace mucho tiempo que no hablo con ella, y me gustaría traer este podcast, saludarla, que fue José Antonio Sacristán, mi queridísimo amigo José Antonio Sacristán, que yo sé que también comparte amistad con Javier. Bueno, pues un día me comentó, voy a dar una charla sobre evaluación económica. Y dije, oye, pues voy a escucharla. Y me cautivó hasta el punto de decir, oye, pues creo que es un punto de salida interesante, como dice Javier, para integrar el concepto clínico con esa otra pata que le hace falta al sistema para poner en valor una nueva intervención, que es la evaluación económica. Y a partir de ahí, pues toda esa trayectoria que hemos comentado anteriormente. ¿Y cómo era? ¿Cómo eran los orígenes? Cuando empezasteis, ¿cómo era esto?
de la evaluación económica, claro, porque ahora tenemos guías, tenemos pues cada vez más documentos que nos orientan un poco, pero antes eso no. Bueno, los orígenes pues siempre son más o menos complicados. Quiero decir, había mucha ilusión, era algo que crecía de nuevo, había pocos laboratorios, en este caso, que más o menos empezaron a hacer sus pinitos, había gente en la academia que en aquella época, y también hay que decirlo, los economistas de la salud que se dedicaban a esto en nuestro país eran muy relevantes y realmente para aquella época estaban muy avanzados, probablemente pues de los países de Europa que más avanzados estábamos en esto. Y bueno, pues rápidamente en la década del 90 hubo ya guías para hacer evaluación económica en España, el Ministerio publicó un libro que todavía está disponible por aquella época, bueno, pues se hicieron sus cosas, yo creo que había, diríamos, muchas ganas por empezar a hacer cosas nuevas y poco a poco, bueno, el germen fue creciendo, aquellos laboratorios que no tenían fueron creando algunas posiciones. Bueno, todo un poco amateur, las cosas como son. Entonces, bueno, es verdad que... Autodidacta completamente. Totalmente, claro, no había nadie. Entonces, bueno, pues así se fueron creando cosas y se fueron, pues fueron saliendo algunas publicaciones y, como dice Miguel Ángel, totalmente autodidacta. Los pocos que nos dedicábamos a aquello, pues nos solíamos juntar en los foros donde más o menos podíamos vernos. Bueno, pues con nuestras iniciativas, nuestras demandas, etc., y es verdad que todo aquello fue creciendo poco a poco, claro. Bueno, fue llegando eSport, fue llegando otras asociaciones que más o menos fueron haciendo que aquello fuera creciendo. Farmacia Hospitalaria fue muy activa durante muchos años. Bueno, aquel germen fue creciendo hasta conseguir tener una masa crítica en el país ya más o menos importante que nos dedicábamos a esto, ¿no? Bueno, así fue un poco el origen, ¿no? Hasta los días de hoy. Sí, es curioso, ahora que te voy a comentar estas cosas, Javier, que es verdad que en los orígenes estamos hablando de los principios de la década de los 90, España era una potencia a ese nivel, lo hemos comentado muchas veces, ese famoso artículo que se publicó en Pharmacoeconomics, liderado por Joan Rovira y Fernando Antoñanzas, era una de las guías más avanzadas que había en evaluación económica a nivel internacional. Estamos hablando, me parece que ese artículo se publicó en el 94, 95, sí, y tanto Ontario en Canadá como Australia empezaron a exigir o a solicitar evaluaciones económicas dentro del proceso de reembolso en el año 1992. Es decir, es que estábamos en la cresta de la ola, ¿Qué ha pasado de ahí a dónde estamos hasta ahora? Bueno, pero como nos has preguntado por el pasado, yo creo que Javier y yo coincidimos en reivindicar bueno, pues a determinados actores, empezando por los economistas de la salud que han sido referencia y que todavía hoy siguen siendo referencia para este tema. Y luego también, lo que comentaba, sociedades científicas, como la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a través del grupo Génesis, impulsó durante mucho tiempo, desde los años principio de este siglo, ha empezado a hacer evaluaciones sanitarias y evaluaciones económicas y hacerlas de forma reglada y a ponerlas a disposición de toda la comunidad científica. Y esto es muy, muy, muy importante. Y luego... bueno, pues yo creo que ese momento de amateurs que vivimos, que yo lo recuerdo con grandísimo cariño, ha ido cristalizando poquito a poco hasta tener a gente como tú, Alberto, en el que está impulsando en este área. Pero la verdad fueron unos momentos difíciles, porque éramos, como dice Javier, los frikis que nos reuníamos en una parte, en un rinconcito, en un congreso y hablábamos alguna cosita al respecto. Bueno, me llama la atención porque ahora es verdad que muchas veces te ves haciendo algo, tomando decisiones o haciendo aproximaciones para hacer evaluaciones económicas y ahora tenemos todo muy pautado y aún así está eso. Entonces todo tenía que ser pues prácticamente de cero, de como lo veíais bien, lo más científico y robusto posible y apostar por ello. La verdad es que tuvimos una gran suerte de coincidir
personas que teníamos una visión muy científica, ¿eh? Y esa visión la trasladamos al ámbito económico, ¿eh? Y yo creo que ese fue el gran punto de partida. La verdad que una lástima y haber perdido estar en la cresta de la ola y habernos desenganchado un poquito. Bueno, pero ahora puede haber una segunda cresta de la ola que tenéis que liderar vosotros, ¿eh? Sin presión. Y entonces, con toda esta historia, ¿cuáles creéis que han sido como los grandes hitos de la evaluación económica? Vamos a empezar en España, como así, para tener ese... Que nos disculpen si nos olvidamos de alguno de los grandes hitos, ¿eh? A ver, yo creo que en nuestro país lo primero que yo tengo en mente fueron pues las publicaciones de los economistas de la salud que ha comentado Miguel Ángel, de estas dos personas y de otras que hubo, que poco a poco fueron creando esa, diríamos, pues esa forma de hacer esas cosas aquí en nuestro país, fue cristalizando poco a poco. A nivel de las compañías farmacéuticas, pues fue poco a poco. Yo creo que yo creo que en las compañías mucho del crecimiento que hubo vino por las centrales, que rápidamente vieron que esto más o menos en algún momento iba a ser muy importante para tener un acceso más o menos garantizado de los nuevos medicamentos y en aquellas afiliadas, diríamos, que tenían más capacidad financiera, más capacidad de vender, pues se fueron creando figuras, ¿vale? Y así en muchos laboratorios se crearon así, o sea, no porque hubiera un interés especial en la afiliada, pero sí porque la central se veía, ¿no? Pero al final lo importante es que se fueron creando. A nivel legislativo, desgraciadamente, no acompañó. Este es para mí quizá el problema mayor que ha habido y que justifica un poco dónde estamos ahora y cómo no hemos... Desde hace años ya esto lo hemos integrado de una manera realista y en el día a día a la hora de tomar decisiones, ¿no? No hubo una normativa, un desarrollo normativo que acompañase a todo esto. La ley del medicamento del año 90 lo único que especifica es que iba a haber una financiación selectiva de los nuevos medicamentos, pero ahí se quedaba. Posteriores desarrollos de reales decretos, órdenes, tampoco avanzaron y la primera vez que aparece el tema de coste-efectividad, de impacto presupuestario, de necesidad de evaluar esto a la hora de decidir precios y financiación, llega en una modificación de la Ley de Garantías de 2006 en el 2011. Entonces fue a finales, en agosto del 2011, cuando, en aquel momento el presidente del gobierno era Zapatero y estaba agonizando ese gobierno, de hecho hubo elecciones meses después, pero esa fue la primera vez. El siguiente apareció en el Real Decreto del 2012 del PP ya en el poder, que es el que perdura a día de hoy. Hubo un Real Decreto Legislativo del 2015, que es lo que ahora es lo oficial, o sea, es la última ley que ha habido, y pues los puntos que hay vienen de esa época, o sea, quiero decir que... Entonces, ha sido un desarrollo, desde mi punto de vista, pobre. ¿Por qué ha sido así y no se avanzó más? Pues esto, claro, no es fácil de poder dar una respuesta. Sí que parece pues que no ha habido no hubo una voluntad política clara de que esto avanzara. En fin, yo creo que tampoco las sociedades ni otros entes tiraron de ello y al final pues se fue un poco quedando en el, no en el olvido, pero estaba ahí, las compañías hacían sus evaluaciones, pero al final a la hora de tomar decisiones pues valían no demasiado. Tampoco vamos a decir que nada, pero no demasiado, ¿no? Esta es un poco la situación que es la que tenemos también un poco a día de hoy. Es verdad que en los últimos años, aunque oficialmente sigue siendo lo mismo, parece que esto está teniendo ya un cuerpo mayor en los diferentes órganos evaluadores legislativos, pues esto tiene ya, de alguna manera se toma en cuenta, por lo tanto yo creo que ya no estamos igual, pero faltaría un poco el colofón de una normativa real en el país, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Permíteme, Javier, poner en contexto un poco una de las fechas que has dado. 2011, aquella
ley de gobierno PSOE en la que se empezó a integrar dentro de la financiación selectiva los análisis coste-efectividad, los análisis de impacto presupuestario, toda esa modificación de la ley de garantías, pero no olvidemos que una de las referencias, que luego seguramente hablaremos de ella, que es el NICE, se creó, si no recuerdo mal, el 1 de abril de 1999, es decir, 12 años después, empezamos a tímidamente dar los primeros inicios en España a nivel normativo. Que tengámoslo claro, si no hay una normativa, evidentemente no puede haber un avance de la sociedad. Entonces, bueno, pues volvemos un poquito a mezclar, y perdona Alberto, porque estamos mezclando España y el mundo. El mundo de la evaluación económica de medicamentos se lleva muchísimos años, pero el gran hito fue para mí el inicio de Canadá y Australia en el año 92, después se integra el NICE en el año 99 y hasta el 2011 no tenemos realmente aquí, es decir, pues casi 12 años o 11 años después del NICE y 20 años desde que Canadá y Australia empezasen a utilizar la evaluación económica de forma reglada para la toma de decisiones. Yo creo que es importante. Eso no le quita mérito a todo el proceso que hemos seguido. Y luego yo, aparte de donde estamos ahora, que es el texto refundido de Ley de Garantías que hablaba Javier de 2015, yo también hablaría también de otros hitos fundamentales. Para mí una de las... más, y todavía lo sigo utilizando en alguna de mis sesiones de lectura crítica. Hubo un momento, hablábamos de esa guía de Rovira y Antoñanzas y otras que hubo también después, pero luego en el 2010 no nos olvidemos que apareció la propuesta de guía de evaluación económica liderada por nuestro queridísimo amigo Julio López Bastida y otros economistas brillantísimos. Entonces, ha ido a golpe casi de empujón. No ha habido un procedimiento reglado, sino ha habido la fuerza de una serie de personas en momentos determinados, o bien en la administración sanitaria, o bien en la industria farmacéutica, o bien en la gestión, que han ido impulsando esto. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del pasado también tenemos que hacer referencia a las guías que antes de la que espero que también haya, pues a partir de este año o el año 2025, la guía del Servicio Catalán de Salud, de CapSalut, que en el año 2014 publicó una guía que yo creo que ha sido una referencia, porque fue un compendio también de información muy bien articulada, también sintetizando otra información. Yo me acuerdo del checklist de CapSalut, que precisamente hacía referencia al checklist de la propuesta de guía de López Bastida y colaboradores. Y luego, como comentábamos también, sociedades científicas como la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que en el año 2016, en noviembre de 2016, publicó también una guía de evaluación económica. Son hitos que han ido marcando, pero de una forma, si me permites, desestructurada, que es lo que ha faltado. Hay alguien que tenía que haber tomado la dirección o el timón para haber articulado todo esto a nivel normativo, porque a través de una ley, un texto refundido, ley de garantías, no es suficiente, tenemos que bajarlo a la tierra. No sé ¿qué opinas, Javier, en este sentido? Totalmente. Yo creo que lo que ha pasado es algo... lo que ha pasado con la evaluación económica en nuestro país y su no desarrollo, como debería haber sido, para mí se resume en falta de voluntad de haber hecho que cada vez tuviera más importancia. No hubo probablemente ningún grupo que se dedicó o que apoyó firmemente esto. En la industria estaban los departamentos, pero dentro de la industria contaba poco, o sea, seguía algo que era residual. En muchos casos, insisto, como he dicho antes, porque Global había decidido crear la posición, pero bueno, sin un contenido clave, desde luego no era esencial. En las sociedades médicas, pues bueno, esto siempre se ha visto como algo, pues que tampoco para ellos tiene mucho tal. Los farmacéuticos, Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, quizás ha sido de los que más han tirado, es cierto, pero bueno, también al final es una sociedad que tampoco...
Y luego otros estamentos, pues yo creo que han relativamente poco. Las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, pues bueno, esto tampoco lo han visto como algo clave. La farmaindustria, pues tampoco, durante muchos años. Entonces, al final ha faltado voluntad y por eso claramente no se ha desarrollado como debería haberse desarrollado. Entonces, yo creo que lo de la voluntad es algo muy importante, porque incluso aunque haya una normativa, si luego no hay voluntad de implementarla, de seguirla y de que sea una realidad, se quedará en el cajón. Esto, o sea, y hay muchos ejemplos en nuestro país de esto que estoy comentando. Entonces yo creo que tiene que haber voluntad para que realmente esto sea una herramienta para tomar mejores decisiones en política de medicamentos, bueno, en política sanitaria en general. Totalmente. Permíteme, Alberto, porque yo sé que como él no lo va a decir porque es muy humilde, pero fíjate que las grandes obras de referencia que ha habido en nuestro país en castellano en temas de evaluación económica han surgido de la iniciativa pues, de personas. Me acuerdo la iniciativa de la Real Academia Nacional de Farmacia con nuestro queridísimo amigo Alfonso Domínguez Gil, que cierto, también hizo una maravillosa edición junto con Javier Soto, el famoso libro azul de la Real Academia de Farmacia, pero luego Javier tuvo por iniciativa propia la realización de un libro de farmacoeconomía que es referencia en castellano, que evidentemente, bueno, pues tiene sus añitos, pero sigue siendo todavía el libro de consulta. ¿A base de qué? Pues a base de voluntarismo y de verano, ¿no, Javier? Fines de semana. De fines de semana, Entonces, eso era lo que era la evaluación económica, Alberto. Vosotros estáis viviendo otro momento, pero era el mundo de que, pues, si me permites, unos pocos iluminados en un momento empujando en direcciones diferentes, bueno, pues íbamos llevando a la... Y sobre todo también oyendo la perspectiva internacional. Yo muchas veces, cuando escuchaba cómo se planteaba, cómo trabajaba el NICE, que lo ha comentado Javier, o cómo trabajaba organismos internacionales, ICER, bueno, pues a mí se me hacían los ojos chiribitas, porque decía, pero porque aquí en España no podemos empujar de la misma forma. Bueno, por eso, porque no teníamos ese empuje global, o desde diferentes orientaciones hacia un fin común. Eran, pues bueno, aproximaciones cada uno desde nuestro lado. Os voy a hacer una última pregunta y así ya adelanto lo que nos va a venir más adelante, más en próximos episodios, y es si creéis que ahora empieza a haber esa voluntad que os faltaba, que comentáis que os faltaba, y si veis que ahora ya empieza a existir, ya parece que estamos siguiendo un camino. ¿Me dejas que cuente una anécdota, Javier? Antes, mira, Javier y yo hemos tenido muchas veces una conversación durante muchos años, de forma reiterativa, que nos llamábamos por teléfono y decíamos, ahora ya viene, ya es el momento. Claro, pero lo hemos compartido tantas veces, ¿verdad, Javier? Es cierto, nos hemos llamado tantas veces. Cierto. Ahora ya es el ahora momento, ya... tal, porque normativamente... Bueno, pues esa es la situación. Yo quiero creer que sí, pero Javier, perdona, que te he interrumpido. No. A ver, yo soy optimista en este caso. Yo creo que sí, que ahora va a haber, salvo que algún tema político haga que las cosas no se cuajen. Me estoy refiriendo a convocatoria de elecciones, etc. O sea, el tema, ¿vale? Si no, es decir, si el gobierno que tenemos en la actualidad tiene, bueno, pues un tiempo suficiente importante como para poder seguir desarrollando la normativa que tiene en mente, yo ahora sí soy optimista, porque yo creo que ahora sí hay gente en la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema y Farmacia que cree en ello, y por lo tanto también eso hace que se transmita al resto. O sea, yo creo que ahora sí que ha habido una diríamos, proyección de arriba hacia abajo, y todo esto está empezando a calar, porque, bueno, viene de donde viene. O sea, claro, porque muchas veces las cosas tienen que venir así. Entonces, esto yo creo que sí ahora, aparte, yo creo que la estructura que están diseñando es una estructura coherente. También es, fíjate, cuando uno llega tarde a hacer cosas, tiene una ventaja sobre el que empieza a hacerlas, y es que también puede ver qué ha funcionado y qué no. Y en este caso nosotros que llevamos un decalaje importante versus muchos países, UK, pero otros muchos países europeos, pues también tenemos
podemos ver exactamente, esto no lo hagas porque no vale, esto ten cuidado porque tal. Entonces yo creo que hay, y esto sí que yo creo que también se está recogiendo, y bueno, a mí me parece que ahora sí que hay diríamos, una corriente bien creada como para que esto sea una realidad. Además, con cara y ojos, yo creo que hay unas ideas bien elaboradas de cómo tienen que ser las cosas, son, desde mi punto de vista, muy coherentes. Bueno, han salido diferentes artículos, etc., que van todos en la misma línea, apoyando tal. Yo, en este caso, soy optimista, ¿vale? O sea, que yo creo que ahora sí puede plasmarse, pero insisto, necesitará luego de una voluntad de todos los estamentos, de las diferentes partes, para que se haga realidad todo esto, porque si no, volveremos a estar un poco en que hay una norma, pero luego se sigue, pues bueno, a veces sí, otras veces no, en los hospitales depende, en las consejerías de sanidad también depende, o sea, tiene que ser algo que vaya bajando, todo esto acompañado de formación, pero yo creo que formación se está haciendo, se ha estado haciendo, se va a seguir haciendo. Yo creo que formación, yo creo que es algo que se puede lograr sin un esfuerzo descomunal. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es, como vengo diciendo varias veces, la voluntad de al final. Pero bueno, yo creo que ahora sí estamos en el momento. Yo también soy optimista, Javier. Necesito ser optimista. Según te estaba escuchando, estaba haciendo una reflexión interna. Esto que sepan las personas que nos escuchan, que no estaba nada preparado, sobre la metodología de la evaluación económica de análisis de costes. Permitidme que explique. Hay dos grandes metodologías para estimar costes, lo que llamamos bottom-up y top-down. Pues según te estaba escuchando, Javier, haciendo el paralelismo, creo que hasta ahora, en este pasado, hemos estado construyendo estilo bottom-up, de abajo arriba, es decir, una serie de personas, de estamentos, de grupos, intentando, bueno, pues impulsar la actividad hacia arriba. Y ahora, escuchándote, digo, bueno, yo creo que es de las primeras veces que, además estoy completamente de acuerdo en esa voluntad, al menos ya no hablaré política, pero sí voluntad de insignes personas que están en puestos, bueno, pues directivos de interés que pueden impulsar, para que esto se convierta en top-down, es decir, que desde arriba se integren los puntos, claro, que hay que dejarlo de una forma muy transparente y muy objetiva, para que todos tengamos la misma idea, para que eso pueda ejercer una permeabilidad hacia abajo y todos tengamos ese planteamiento. Entonces, yo también creo que estamos en un momento dulce, que estamos en el inicio realmente de un cambio absolutamente de ciclo en evaluación sanitaria y en evaluación económica en España. Me voy a sumar a vosotros. También es cierto, punto, también es cierto que a esto está ayudando, desde el punto de vista, que en estos momentos, y en el futuro va a ser más todavía, cada vez están llegando más innovaciones con, bueno, pues costes importantes. Innovaciones en muchos casos totalmente radicales, quiero decir que van a cambiar el paradigma, pero claro, todo eso hay que pagarlo, eso vale dinero. Entonces, yo creo que también los evaluadores se han dado cuenta que si no tienen herramientas objetivas para tomar decisiones, va a ser muy complicado. Ya no se puede manejar bueno, vemos un poco, la decisión está, como se decía habitualmente, del pulgar, ¿no? Bueno, esto, entonces, yo creo que hay que tener ya una base racional, con unos criterios objetivables, donde realmente la decisión se tome fundamentada, que se diga, este se financia, este no, y por esto y esto. Entonces, yo creo que eso también está ayudando en parte, la necesidad de tener alguna herramienta que ayude a tomar decisiones con garantías. Totalmente. Me voy a sumar a vuestro optimismo y ya aprovecho a adelantar a nuestros y nuestras oyentes que el próximo capítulo hablaremos del presente, de la situación actual de la evaluación económica, y pues hasta entonces agradeceros, Miguel Ángel, Javier, este ratito. ¿Me dejas que reivindique dos palabras que estoy seguro que Javier va a estar absolutamente de acuerdo conmigo? Me gustaría reivindicar la palabra eficiencia y la palabra evaluación. Para mí son dos palabras sagradas, realmente, sobre la que hay que construir el presente del que tú estás hablando y el futuro.